Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, el día de hoy en Entrevista a Venevisión vamos a estar abordando algunos temas que seguramente son de su interés y lo vamos a hacer con Delsa Solórzano. Ella es diputada ante el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, quien ya se encuentra con nosotros y agradecemos su visita. Les recordamos a ustedes allá en casa que si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud, pueden formularlo porque se han abierto las líneas telefónicas, el 793-1634 y 793-1845. Si está fuera de la ciudad de Caracas, recuerde marcar 0212. Bueno, vemos un titular del diario El Nacional el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral abrió expediente a Capriles por gorra tricolor. Veíamos ayer a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, quien decía textualmente que existe una inobservancia a las advertencias que ha hecho el árbitro y dice que bueno, hay un abierto desacato. ¿Qué opinión le merece? Es que el único desacato aquí es el que comete el Consejo Nacional Electoral, cuando no cumple con la ley y con la Constitución. El Consejo Nacional Electoral ha hecho caso omiso de las múltiples denuncias que ha introducido el equipo electoral del Comando Venezuela, cuando hemos denunciado que el gobierno utiliza fondos públicos para la realización de campaña electoral, cuando hemos solicitado simplemente el cumplimiento de la ley y de la Constitución de conformidad con lo que establece el artículo 1 del acuerdo, incluso que firmamos. Por cierto, cuando se tiene que firmar un acuerdo como este es porque no se cumple la ley. Entonces solicitamos en cumplimiento de la ley que, por ejemplo, de las instalaciones del retén de Katia, del retén de la planta, se retire la propaganda electoral en favor del presidente de la República. Y el Consejo Nacional Electoral ha hecho caso omiso de todas nuestras denuncias, no solamente de los carteles que están en la planta, sino de la utilización de todos. Hemos visto camiones, carros, vehículos de PDVSA y de otros entes del Estado portando propaganda de la campaña del candidato a la reelección por 20 años. Entonces, aquí el único desacato que existe, insistimos, es el del Consejo Nacional Electoral. A su juicio, entonces, ¿hay condiciones desiguales para los candidatos en esta contienda? Sin duda alguna, el ventajismo oficial es notable cuando vemos cosas como, por ejemplo, también las cadenas constantes a las que se nos somete y donde además evidentemente se hace campaña electoral. Una cadena de radio y televisión, de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como Ley Resorte, solamente debe convocarse para materias de especial trascendencia nacional. Hacer campaña por parte del candidato oficial no es una materia de especial trascendencia. Fíjese que exactamente el tema de las cadenas nacionales ha sido como un tema recurrente, una denuncia que ha venido realizando la oposición actualmente y que ha sido desestimada por el candidato Hugo Chávez. De hecho, ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, decía justamente acá que el tema de las cadenas obviamente no está normado en la regla o en la normativa electoral, pero además no está incluido en el compromiso que firmaron los factores políticos que se van a medir el 7 de octubre. El compromiso en su artículo 1 dice claramente que todos tenemos la obligación de cumplir con la Constitución y con las leyes, de tal modo que en cumplimiento de las leyes no se puede hacer campaña electoral a través de cadena oficial. Y por lo demás, el tema de la gorra de Capriles, pues bueno, nos van a ver a todos con la gorra tricolor. No hay ninguna norma, y ya lo digo como abogado, no hay ninguna norma que regule la vestimenta de los candidatos. Y si fuera así, entonces que me expliquen cómo el candidato a la reelección por 20 años usa permanentemente una chaqueta tricolor. Pero ¿no temen ustedes que el árbitro entonces tenga algún tipo de sanción con el candidato? Nosotros no tenemos ningún temor, la verdad. E insisto, yo no soy candidata a nada, así que yo me voy a poner la gorra tricolor. ¿Cómo ve el panorama de aquí al 7 de octubre? Hay muchas encuestas que en algunos casos le dan una amplia ventaja al candidato Hugo Chávez. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? Bueno, las encuestas que le dan ventaja al candidato Hugo Chávez son las que hace Jessy Chacón, de su encuestadora GIS 21, y que viene además de ocupar diversos cargos a nivel ministerial, de tal modo que la credibilidad de encuestas hechas por el propio candidato oficial tiene muy poca credibilidad. La próxima semana el Comando Venezuela anunciará los números verdaderos y doy la buena noticia de que son muy favorables para los que creemos en una mejor Venezuela, los que creemos en la Venezuela del progreso. Pasemos a otro tema. Dos temas importantes que han acaparado también la agenda de la semana. El Mercosur, la entrada definitiva de Venezuela como miembro pleno. Hay pues posiciones encontradas. ¿Usted considera que es legal o piensa, como algunos sectores económicos del país, de que Venezuela no tiene una situación igual al resto de los países que integran el bloque? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros somos pro integración.
Nosotros siempre hemos, y de hecho por eso nosotros decidimos postular nuestro nombre en el momento de las elecciones para el Parlamento Latinoamericano. Yo creo firmemente en la integración de los pueblos de América, pero una integración que no se puede fundamentar en cuánto tienes en la chequera o mucho menos en que tú simplemente te catalogues como un país monoproductor de petróleo y con base en eso negocios con el resto de los países. ¿Pero va a beneficiar a Venezuela? En ¿sí modo o no? alguno. En primer lugar, yo me siento profundamente avergonzada como venezolana de que nosotros hayamos tenido que entrar por la puerta de atrás o por la ventana, a través de un artilugio político, de una jugada de muy mal gusto que se le hizo, una manipulación absoluta para que saliera Paraguay, que se estaba oponiendo a la integración de Venezuela al Mercosur por una razón muy sencilla. Los parlamentarios paraguayos argumentaban que Venezuela no cumple con regulaciones en materia de derechos humanos, particularmente con el protocolo de Ushuaia. Y casualmente, junto con la entrada de Venezuela al Mercosur, se da la denuncia del tratado que nos hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, exactamente, usted ha sido durante su carrera una de las principales voceras que ha hablado sobre los derechos humanos. ¿Cómo toma usted esta decisión del gobierno venezolano de aparentemente retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, algo que pudiese materializarse formalmente en un futuro muy cercano? Sí, esto es un hecho, primero es completamente inconstitucional. La Constitución de 1999 dice claramente que los tratados, acuerdos y pactos internacionales tienen rango constitucional y sobre todo cuando se trata de acuerdos en materia de derechos humanos. Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a quien protege justamente es a los más desposeídos, a los más pobres, caso la masacre del Amparo, caso los hechos ocurridos 27 y 28 de febrero del año 89, de tal modo que esto es un hecho gravísimo que evidentemente viola el protocolo de Ushuaia y que con base en eso no deberíamos haber entrado en el Mercosur. Hay una pregunta de la audiencia, la formula Elizabeth Rivas del Estado Mérida, dice: la oposición se queja de las cadenas del presidente, pero Capriles comenzó según ella la campaña mucho antes del tiempo. No, nosotros hicimos una campaña bien democrática por un proceso de elecciones primarias donde la gente decidió quién iba a ser el candidato de la unidad. Eso en modo alguno se puede comparar con la utilización de los recursos del Estado para hacer campaña y hay que recordar que cuando se hace una cadena de radio y televisión se está haciendo con los recursos de la señora que gentilmente nos llama de Mérida, donde por cierto estaremos la próxima semana de gira en la campaña electoral y pues por supuesto mucho menos puede compararse el ventajismo oficial con una campaña democrática como la que hicimos desde este lado de la calle. Bueno, queremos agradecerle a Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano Capítulo Zulia, que nos haya acompañado esta mañana. Capítulo Venezuela. Capítulo Venezuela, correcto. Que nos haya acompañado el día de hoy a debatir y a discutir estos temas que obviamente nos interesan a todos los venezolanos. Ahora nos vamos con Gualesca Mansi y la despedida.